Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo. En primera instancia, quiero presentarles a los que me acompañan el día de hoy en esta rendición pública de cuentas inicial. A mi izquierda aquí tenemos al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Antonio Milizaca. A su lado está Magali Paz, viceministra interina de Ciencia y Tecnología, que a mi derecha está David Huachaya, viceministro de Planificación y Coordinación, y a su lado está José Siñani, viceministro de Planificación Estratégica del Estado. Es para nosotros un honor, a nombre del Ministerio de Planificación del Desarrollo y sus 4 viceministerios, de todo el equipo de servidoras y servidores públicos del Ministerio, poder darles la bienvenida a esta rendición pública de cuentas inicial del Ministerio de Planificación del Desarrollo. También quiero saludar al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, a la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, a la Central Obrera Boliviana, a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, también a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, a la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari del Departamento de La Paz, a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, a todas las organizaciones sociales, a todas las bolivianas, a todos los bolivianos que nos siguen a través de las redes sociales de la plataforma Zoom y también del Facebook. Estamos en esta rendición pública de cuentas en el marco de lo que es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, también la Ley 341 y la Ley 974, que están vinculadas a la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para nosotros es un gusto poder estar aquí. En primera instancia, queremos invitarles a ver este video institucional que va a tratar de explicar de manera muy didáctica, muy resumida también, cómo está conformado el Ministerio de Planificación del Desarrollo y las características fundamentales, ¿no? El Ministerio de Planificación del Desarrollo impulsa el futuro del país. Desde 2006 nos hemos comprometido con la visión de un futuro próspero y sostenible para las bolivianas y bolivianos. Como órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado y articulador de la planificación de largo, mediano y corto plazo en todos los niveles estatales, trabajamos día a día para transformar Bolivia en un Estado planificado y desarrollado. Impulsamos el desarrollo industrial sostenible apoyando la innovación, la ciencia y la tecnología en equilibrio con el medio ambiente. Desarrollamos políticas, estrategias e instrumentos para la planificación, inversión pública y financiamiento externo, con el objetivo de fortalecer al país como actor económico, productivo y financiero. Nuestra estructura organizacional cuenta con 4 viceministerios y 7 entidades bajo tuición. Con un equipo diverso y comprometido, impulsamos el desarrollo económico, social y tecnológico de Bolivia. Contamos con 205 ítems de personal permanente, de los cuales el 55% son hombres y el 45% son mujeres, además de contar con 8 personas con discapacidad. Trabajamos rumbo a la Bolivia del futuro. Bueno, ahí teníamos el video institucional del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Esa es la presentación en sociedad de nuestro ministerio para que puedan tenerlo en cuenta, y ahí estará a disposición también en nuestra página web para que puedan acceder en cualquier momento. Bueno, vamos a comenzar ahora a conversar un poco con los viceministros. Queremos aprovechar esta oportunidad que de manera directa nuestros viceministros puedan explicarles a ustedes, a cada uno de ustedes, de manera muy sencilla, de manera muy didáctica, cuál es el trabajo que realizan dentro de cada uno de sus viceministerios, cuál es la importancia, para que puedan entender, para que puedan también absorber ese trabajo que se realiza día a día a través de cada servidor público que tenemos aquí en el Ministerio de Planificación del Desarrollo. En primera instancia,
quisiéramos conversar con el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Antonio Mujisaca, para poder pedirle que nos explique de manera muy resumida, pero también de manera muy didáctica y sencilla, ¿cuáles son las principales funciones que realiza el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo? Entendemos que en general son labores muy técnicas, pero también creemos que es importante que se pueda llegar a la población con un mensaje directo y claro para poder explicarles y puedan saber también el alcance de cada uno de nuestros viceministerios, ¿no? Adelante, Antonio. Muy buenas tardes, ministro. ¿Qué hacemos en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo? Entendiendo que uno de los motores de la economía de Bolivia, del crecimiento de la economía de Bolivia, es la inversión pública, es decir, la inversión que realizan todas las entidades públicas del país, es decir, gobernaciones, municipios, empresas públicas, ministerios. La labor que nosotros tenemos desde este viceministerio es la elaboración de políticas que puedan guiar esta implementación de la inversión pública, es decir, políticas que puedan orientar el funcionamiento de este motor de la economía. Y también hacemos lineamientos para que financiamiento externo pueda dar vida a esta inversión pública. Estas dos son nuestras principales labores de cara a apoyar el crecimiento de la economía de Bolivia. Gracias, Antonio. Ahí hay un tema que surge, que tú planteabas y que está de moda en los últimos meses debido a lo que viene sucediendo en la Asamblea Legislativa, que lo vamos a explicar más adelante, pero es el tema de la gestión del financiamiento externo, porque la gestión del financiamiento externo no se da de la noche a la mañana, es mucho trabajo que está por detrás del hecho de poder mandar, ¿no?, una propuesta de ley. Ahí tal vez podrías darle un ejemplo a la gente de cómo consiste la gestión del financiamiento externo para poder llegar al punto de mandar ese proyecto de ley a consideración de la Asamblea, ¿no? Con mucho gusto. Inicialmente, todos los municipios, las gobernaciones, los ministerios y las empresas públicas han elaborado hace 5 años un plan, que lo va a explicar el viceministro Guacharia. Han elaborado un plan que nos va a permitir tener un crecimiento sostenido en la economía de Bolivia. Este plan está lleno de proyectos, es decir, la construcción de centros de salud, de escuelas, caminos, emprendimientos productivos como plantas de procesamiento. Entonces tenemos un plan de 5 años, ejecutado por estos distintos niveles, municipios, gobernaciones y nivel central. Estos, para ser implementados, necesitan recursos. Pueden ser recursos del propio país o pueden ser recursos externos mediante crédito. Los recursos que tenemos para la inversión pública, en un 70% son recursos de Bolivia, recursos internos, y un 30% son recursos externos que tienen que venir mediante un crédito. ¿Cómo comenzamos, ministro, a gestionar un crédito? Como ya tenemos un plan, tenemos también proyectos, es decir, diseños finales que se llamaban antes y ahora le llamamos estudio de diseño técnico de preinversión. Es decir, tenemos el diseño de lo que queremos más su presupuesto. Estas dos cosas nosotros la programamos con distintos financiadores, porque los financiadores, unos demoran un tiempo para darnos el crédito, otros otro tiempo, unos tienen una tasa de interés, otros tienen otra tasa de interés, unos tienen unos requisitos, otros tienen otros distintos. Entonces, considerando esas posibilidades, es que hacemos una programación de qué proyectos van a ser financiados con estos recursos externos. Una vez que hemos determinado qué fuente, el proyecto lo llevamos al financiador. Este financiador evalúa la solvencia del proyecto, evalúa al ejecutor, y una vez que han tenido una evaluación positiva del diseño y también del ejecutor, es que nos dicen que ellos pueden financiar ese proyecto, después de un trabajo técnico bastante largo, en algunos casos de 6 meses, en algunos casos incluso de 1 año. Una vez aprobado por el financiador,
nosotros tenemos que conseguir una autorización del Poder Ejecutivo mediante un instrumento que es el Decreto Supremo, que le autoriza a usted a firmar por parte del Estado un contrato de préstamo que va a financiar ese proyecto y va a ser con recursos del financiador elegido. Después de esa firma del contrato, este contrato es llevado a su aprobación por parte de la Asamblea, como establece la Constitución. Entonces, los pasos: una evaluación técnica de un proyecto, una firma de un contrato para llegar a su aprobación por parte de la Asamblea. Muchas gracias, Antonio. Queda claro que la gestión del financiamiento externo como una de las labores principales dentro del Viceministerio de Inversión Pública, Financiamiento Externo y dentro del Ministerio de Planificación, es un proceso que abarca varios meses de gestión, de trabajo, de seguimiento, de coordinación técnica con los financiadores, con los organismos ejecutores, también una entidad pública en nuestro país. Y es un largo trabajo que vamos recorriendo hasta llegar a su punto culmine, que es mandar a la Asamblea para que pueda ser tratada, considerada, analizada, evaluada y finalmente aprobada para iniciar su ejecución propiamente dicha. Entonces creo que es importante el poder trabajar, el poder explicar esto a la población de manera bastante clara y precisa, como lo has hecho. Entonces, muchas gracias. Y tú mencionabas ahora el tema de la planificación de mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí vamos a pasar a hablar con el viceministro de Planificación y Coordinación, con David. Ahí te pediría, David, que puedas explicarle a la gente desde tu criterio, cómo le podemos explicar a la gente qué es lo que hace el Viceministerio de Planificación y Coordinación en el marco de este panorama de la planificación de mediano y largo plazo. Bueno, gracias, ministro. Bueno, es importante informar a la población que el Viceministerio de Planificación y Coordinación funge como órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, que se viene implementando desde enero del 2016. ¿No? Este sistema de planificación consta de 3 subsistemas, que ya uno de ellos ha mencionado, por ejemplo, el viceministro Muñizaca, que es justamente el de inversión y financiamiento externo. Otro subsistema es justamente el de planificación, que está a cargo del Ministerio de Planificación y Coordinación. Y el otro subsistema es el de seguimiento y evaluación integral de planes. Estos subsistemas tienen plataformas también de información, y una de ellas es el que trabaja este viceministerio, que es muy importante, que es el InfoSPI. Entonces, este marco, este sistema nos brinda un marco metodológico en el cual los diferentes planes de corto, mediano y largo plazo se tienen que articular a un instrumento matriz, que es el Plan de Desarrollo Económico Social. Y esta articulación va desde los niveles nacionales, sectoriales y territoriales, lo cual es muy importante justamente para poder implementar todas esas políticas públicas que están plasmadas en ese documento tan importante. Entonces, en términos sencillos, lo que hace el Viceministerio de Planificación y Coordinación es velar porque los municipios, las gobernaciones, las entidades del nivel central como municipios, como la ABC, como la Administradora Boliviana de Carreteras, se enmarquen en esos lineamientos de nuestra ruta crítica de mediano y largo plazo, que básicamente es el Plan de Desarrollo Económico y Social. Esa es la labor que realiza el Ministerio, ¿no? Es así. Hay 2 instrumentos de planificación matrices. Uno tenemos el de largo plazo, que es el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que tiene un periodo de vigencia de 25 años, y el otro justamente es el que estamos discutiendo, es el Plan de Desarrollo Económico Social, que tiene una vigencia de 5 años, y que en el marco de este nuevo sistema de planificación integral que se viene implementando desde el 2016, estaríamos entrando en su segundo ciclo. Y tal como lo mencionó el ministro, justamente la tarea del viceministerio es que a partir de lineamientos metodológicos se terminen operativizando justamente estos instrumentos, estos planes de los diferentes niveles de gobierno, que con el propósito de que se garantice la articulación a este instrumento matriz. Es decir, a partir de los planes sectoriales de desarrollo integral, los planes estratégicos ministeriales,
los planes estratégicos institucionales, y en el territorio, en las entidades territoriales autónomas, tenemos, por ejemplo, los planes territoriales de desarrollo integral, y para las autonomías indígenas originarias campesinas tenemos los planes de gestión territorial comunitaria. Todos estos planes tienen que estar justamente articulados y alineados al Plan de Desarrollo Económico Social, y es a partir de ellos que se vienen implementando las medidas de política económica que están plasmadas en el PEDES. Bueno, creo que ha sido importante esa explicación, de resaltar también en este momento el hecho de que la principal labor es ser los guardianes de que todos nos enmarquemos en los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Creo que es la manera más importante de poder describir, en el sentido de poder transmitirle a la población. No somos los guardianes, somos los encargados de velar de que la planificación de municipios, de gobernaciones, de autonomías indígenas originarias campesinas, de las empresas públicas y también de cualquier otra entidad pública del nivel central del Estado se enmarque dentro de estos lineamientos, y de esa manera podemos trabajar de manera conjunta todos y por lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Después vamos a seguir con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos con Magalí. Magalí, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología ha sido recientemente, en términos institucionales, transferido aquí al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Desde hace un par de años que recién el Viceministerio de Ciencia y Tecnología ya ha vuelto a depender del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y es algo que también ha permitido encaminar varias actividades y políticas que creo que son importantes, que ahora las puedas describir, digamos. Primero, ¿qué es lo que se realiza dentro del viceministerio y cuál es la importancia, ¿no?, que se tiene dentro de la gestión del viceministerio, del ministerio y del gobierno nacional en su conjunto, ¿no? Adelante, Magdalena. Gracias, ministro. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología tiene la importante tarea de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo productivo y social del país. Desde esta instancia nosotros trabajamos en la formulación de planes y programas orientados justamente a fortalecer las capacidades científicas y productivas del pueblo boliviano. Promovemos también una formación especializada de alto nivel para que más bolivianos y bolivianos puedan generar conocimiento y aplicarlo en beneficio del país. Todas estas acciones que las venimos desarrollando, pues justamente son para eso, ¿no?, para beneficiar al país. Y en ese marco de esos productos, ¿cuáles son los dos más importantes? Sería bueno que puedas explicarles el tema del impulso y del incentivo a la formación, que es el tema de las becas, y el tema también del Fondo de Ciencia y Tecnología, porque creo que son dos productos, dos políticas del gobierno nacional que están orientadas a cambiar el rumbo de la ciencia y tecnología en el país, ¿no? Y a partir de pues, incrementar el presupuesto destinado a esos rubros, ¿no? Justamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología está a cargo de la otorgación de becas de posgrado a bolivianos y bolivianos, justamente para que ellos puedan especializarse en importantes instituciones del exterior, instituciones de formación del exterior, ¿no? Nosotros estamos a cargo tanto del programa de becas, como también impulsamos nosotros acciones para fomentar la investigación y desarrollo tecnológico en sectores estratégicos, ¿no?, apoyando el financiamiento justamente de proyectos que responden a necesidades reales del aparato productivo a través del Fondo de Ciencia y Tecnología, el FONDECIT. Entonces, estas dos iniciativas las venimos llevando adelante desde justamente que estamos bajo dependencia del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y consideramos que estamos haciendo un aporte importante, justamente destacando también a nuestros investigadores, investigadoras, emprendedores también, que aportan con su valiosa contribución al desarrollo del país, ¿no?, a través de el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde en este año hemos recibido bastantes también postulaciones, ¿no?, tanto de investigadores que tienen una amplia experiencia, como también de nuestros jóvenes investigadores.
creadores. Gracias, Magalí. Ahora vamos a pasar a hablar con el viceministro de Planificación Estratégica del Estado, con José. De igual manera le pediríamos que le pueda explicar, mejor dicho, a la gente de manera muy sencilla, pero también amplia, qué es lo que realiza el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado y cuál es la importancia del trabajo que realiza a la cabeza tuya, José, pero también con la participación de las servidoras y servidores públicos del Viceministerio, ¿no? Sí, gracias, ministro. Precisamente es la tarea, tal vez como un complemento ideal al trabajo que se realiza en todos los demás ministerios, que lo han demostrado y han explicado claramente cuáles son las funciones. En el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado se trabaja para que el proceso de inversión sea un proceso sencillo, ágil, seguro y transparente, tanto para los inversionistas nacionales como para los inversionistas extranjeros, siempre orientado y enmarcado a los objetivos que tenemos plasmados en nuestro plan de mediano plazo, en el Plan de Desarrollo Económico Social. Entonces, el principal objetivo es crear y mantener las reglas claras en cuanto a los procedimientos que facilitan la inversión en Bolivia. Y todo esto, en definitiva, orientado a que a través de la inversión privada nacional y extranjera se puedan mejorar las condiciones de vida de la población y mejorar la calidad de vida. Gracias, José. Ahí la importancia del viceministerio es una especie de nexo, ¿no? con la inversión privada, con el sector privado, a través de la aplicación de la ley de promoción de inversiones, ¿no? Entonces, hemos ido viendo de manera muy puntual las principales labores que tiene el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Y yo me voy a permitir hacer una especie de resumen, ¿no? Para puntualizar la importancia del Ministerio de Planificación. En primera instancia, somos los responsables del presupuesto de la inversión pública y paralelamente de su financiación, especialmente con financiamiento externo. Ya lo explicó el viceministro, pero la importancia radica en que a través de también la articulación de la inversión pública en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social y la construcción de ese presupuesto, nosotros coadyuvamos a que se puedan desarrollar la construcción de unidades educativas, de puentes, de infraestructura carretera, de la implementación de sistemas de riego para mejorar la producción de nuestros productores en todo el territorio nacional, centros de salud, hospitales también que mejoran las condiciones de vida de la población. Y esa es la importancia que tiene el Ministerio de Planificación desde la construcción del presupuesto de inversión pública, pero también de la búsqueda de financiamiento externo para lograr esos objetivos y resolver los problemas de la gente. Paralelamente, la importancia está en que somos los responsables de poder mantener la orientación del Plan de Desarrollo Económico y Social en todas las entidades del sector público, es decir, en todos los municipios, gobernaciones, empresas públicas, entidades del nivel central. También somos los responsables de velar que esas prioridades estén en línea con las prioridades de lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social y de manera conjunta podamos trabajar para tener el logro de los objetivos que nos hemos planteado en el mediano y largo plazo. Pero también tenemos lo que es el fomento a lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, y la viceministra Magalí lo ha señalado de manera muy precisa. Yo resaltaría ahí tres grandes temas. Uno, fomento a la formación del capital humano, del recurso humano de nuestro país, a través de las becas de posgrado, que son maestrías y doctorados. Eso lo llevamos adelante desde el Ministerio de Planificación. Tenemos lo que es el Fondo de Ciencia y Tecnología, que es la primera vez que estamos estableciendo un fondo de fomento a la ciencia y tecnología en coordinación con las universidades públicas y también con los requerimientos de investigación y de innovación de nuestras empresas públicas y entidades públicas. Entonces estamos tratando de conjuncionar y unir lo que son las demandas de investigación y de innovación con las posibilidades de investigación que son los centros de estudio y básicamente las universidades. Estamos
juntándolos y de esa manera estamos propiciando que se mejore el ámbito de la innovación y la investigación. Para terminar, en lo que veíamos con José, el tema de la planificación estratégica ya más a largo plazo y de relacionamiento también con el sector privado, de poder mantener ese ordenamiento jurídico en relación a lo que es la ley de promoción de inversiones y de esa manera también apuntalar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social. Creo que ese es el gran resumen de lo que hemos podido hablar con los viceministros en relación a lo que venimos haciendo. Y en ese marco yo quisiera poder resaltar algunos de los temas más importantes que tenemos dentro de lo que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de manera directa y de manera indirecta a través de nuestras entidades bajo tuición, ¿no? Nosotros, como ya veníamos hablando, tenemos algunas entidades bajo tuición, en este caso el FPS, y el FPS está encargado de poder llevar adelante dos importantes programas, ¿no? Uno es el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva y el otro tema es el programa del BOL 34. El primero, el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, es un fondo que ha sido creado para poder financiar los proyectos ganadores de los municipios. Y ahí es importante poder transmitir a la población que desde el año 2022, ¿no?, que venimos ejecutando este fondo, son los municipios los que han elaborado los proyectos de estas plantas, que en general son plantas de pequeña dimensión, y que han concursado, y las plantas ganadoras son las que han accedido a este financiamiento. ¿Cuál es la importancia de este financiamiento? Esto va a permitir a los municipios, porque esto va a ser en beneficio de los municipios ganadores, va a permitir a los municipios tener una actividad productiva en su territorio, va a permitir generar fuentes de empleo en cada municipio, va a permitir reducir la probabilidad de que sus pobladores migren a otros municipios o a capitales de departamento. Esa es la importancia de este fondo, ¿no? Y en ese marco estamos llevando adelante la ejecución de 113 proyectos dentro del FOSIP, que llegan a 104 municipios en los 9 departamentos del país y que representan una inversión de más de 1.000 millones de bolivianos, ¿no? Y el otro programa que creemos que es importante mencionar una vez más, aunque ya estamos en la etapa final también de ejecución de este programa, es el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, que es el programa de los estados más conocido como el BOL 34. Este programa ha sido y continúa siendo en esta etapa final muy importante porque nos ha permitido llegar a 245 municipios en los 9 departamentos del país a través de aproximadamente 308 proyectos. ¿Qué significa? Significa que hemos realizado enlosetados, hemos cambiado las calles de tierra por calles enlosetadas en 245 municipios de nuestro país, como no se había realizado antes. Este tipo de programas anteriormente se focalizaban en lo que son principalmente las ciudades capitales del departamento o algunas ciudades intermedias de mayor envergadura, pero en esta oportunidad, a la cabeza del presidente Lucho, se ha priorizado el poder llegar a la mayor cantidad de municipios. Es así que el número de 245 municipios es realmente importante, de haber podido cambiar calles de tierra por calles enlosetadas en esta cantidad de municipios en los 9 departamentos del país, con una inversión que supera los 600 millones de bolivianos. Paralelamente también hemos llevado adelante un programa similar de enlosetados que está orientado a la ciudad del Alto con 210 millones de bolivianos para la ciudad del Alto, que igual ya estamos avanzando en la ejecución de estos proyectos. Tenemos en la primera fase ya 45 proyectos por 89 millones de bolivianos. La segunda fase son otros 89 proyectos adicionales que están en diferentes etapas. Ya algunos ya se están empezando a terminar de la primera fase. Son 200 millones de bolivianos que estamos invirtiendo en la ciudad del Alto, y de igual manera estamos cambiando calles de tierra por calles enlosetadas, y de esa manera estamos
cambiando y mejorando la calidad de vida, principalmente de nuestras niñas, de nuestros niños, de las personas también que asisten a centros de salud, y de esa manera estamos avanzando para poder mejorar la calidad de vida y transformar estas calles de tierra en calles enlosetadas en beneficio de la población de los 9 departamentos y de nuestro país. El otro gran evento, compromiso, si se puede llamar, que tenemos, el gran reto que tenemos en el Ministerio de Planificación para esta gestión 2025 es poder llevar adelante la Olimpiada Internacional de Informática, ¿no? Es un reto que hemos asumido desde el Ministerio de Planificación, vinculado también a este fomento de la ciencia y tecnología. Estamos comprometidos con ese fomento a la ciencia y tecnología, y el traer a Bolivia esta Olimpiada va a ser muy importante, fundamentalmente porque queremos que sea el puntapié inicial para incentivar aún más, principalmente a nuestras niñas, nuestros niños y a nuestros jóvenes que están en edad escolar, a poder adentrarse en el mundo de la ciencia, de la tecnología y en este caso de la informática. Vamos a tener alrededor de la presencia de aproximadamente 90 países que van a estar visitando nuestro país hacia finales de julio. Este evento se va a realizar en la ciudad de Sucre. Son 90 delegaciones que vamos a recibir aproximadamente de todo el mundo, y creemos que va a ser un momento muy importante para dar y fortalecer ese puntapié inicial al fomento a la ciencia y tecnología, pero también mostrar a nuestro país que está encaminado en ese camino de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por supuesto mostrar a esas delegaciones de 90 países, de niñas, de niños, de jóvenes que están vinculados a la ciencia, a la informática en este caso, también las bondades, los lugares turísticos de nuestro país, para que, y especialmente de la ciudad de Sucre, para que pueda también difundirse este aspecto en nuestro país, ¿no? Entonces, esos son los principales temas que tenemos, digamos, dentro de lo que es el Ministerio, los principales compromisos o retos que quería señalar, además de los que ya han señalado los viceministros. Queríamos poder transmitirles de esa manera. Creemos que estos retos, como son el tema de la Olimpiada, el continuar con la consolidación del proceso de industrialización en nuestro país, especialmente en los municipios, las becas, continuar con la otorgación de becas de posgrado, de maestrías y doctorados para aumentar la cantidad de maestrantes y doctorantes en nuestro país, que eso va a tener también un efecto de mediano y largo plazo en la capacidad productiva y de investigación en nuestro país. Son temas que vienen ligados y vienen aparejados para poder complementar toda esta política de industrialización con enfoque de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, nosotros queríamos compartir esos temas, pero antes de pasar a la ronda de consultas, también queríamos compartir el tema de algunos temas económicos, poder compartir la visión en términos de la economía boliviana, cómo hemos ido avanzando desde noviembre del año 2020, enfrentando desafíos, enfrentando problemas, pero también pudiéndolos superar. Nosotros, cuando el gobierno nacional y el presidente Lucho llega a la gestión del gobierno nacional, hemos encontrado dos tipos de problemas que hemos ido encarando de manera simultánea: problemas estructurales y problemas de atención inmediata, si se puede llamar. Voy a comenzar por los problemas de atención inmediata. Cuando el presidente Lucho de manera inmediata tenía que atender lo que es la pandemia, tenía que atender la pérdida del derecho a la educación de nuestras niñas y niños durante la gestión 2020, pero también hemos tenido que atender y revertir la paralización de la inversión pública y también reconstruir la economía boliviana. Esas eran las principales labores que hemos ido tomando dentro de lo que es la economía nacional, dentro de lo que era la gestión del gobierno del presidente Lucho. Y en primera instancia hemos logrado superar la pandemia,
hemos logrado reducir la tasa de mortalidad del 6,2% a solamente el 0,2%. Eso es a través de la compra de vacunas, la compra de pruebas, la distribución de esas vacunas y pruebas de manera gratuita en todo el territorio nacional. De esa manera hemos trabajado, por eso decimos que hemos logrado vencer y superar la pandemia. Hemos logrado también reactivar la inversión pública después de una caída de cerca del 53%, es decir, que se ha reducido prácticamente a la mitad la inversión pública en la gestión 2020. Hemos logrado recuperar 48% en la gestión 2021 y desde noviembre del 2020 hasta la actualidad hemos ejecutado más de 11.000 millones de dólares. En la educación hemos recuperado el derecho a la educación para nuestras niñas y niños, eso también es fundamental. En la gestión 2020 hemos retomado las clases en diferentes modalidades y eso ha permitido a nuestras niñas, niños y jóvenes también poder volver a las aulas escolares. También hemos logrado reconstruir la economía. Ahora sí, si me pueden ayudar con el gráfico. Hemos logrado reconstruir la economía porque después de una caída, como hemos visto en el gráfico, como podemos ver en el gráfico, el anterior gráfico, por favor. En el gráfico que estaba mostrando ese gráfico, vemos que el 2020 hemos tenido una caída de la economía de cerca del 9%. El 2021 habíamos logrado ya recuperar el 6,1%. El 2022 habíamos mantenido un crecimiento económico del 3,6%, un promedio de casi de 4,9%, incluso superior al periodo 2018-2019 prepandemia. Entonces estábamos recuperando y reconstruyendo la economía boliviana. Por eso decimos, hemos logrado vencer a la pandemia, hemos logrado reactivar la inversión pública, hemos logrado también recuperar el derecho a la educación y hemos también logrado reconstruir la economía a través del retorno a la senda del crecimiento económico. Como se puede ver en los datos, la economía estaba ahí encaminándose a ese proceso de recuperación y de reconstrucción. Esos eran los problemas inmediatos que hemos ido viendo y que hemos ido atendiéndolos a la cabeza del presidente Lucho. Hemos logrado superar esos problemas y esas dificultades, pero también hemos ido tomando acciones vinculadas a lo que son las soluciones estructurales de la economía boliviana. Y los problemas estructurales que ya les adelantaba están vinculados principalmente a lo que es el sector de hidrocarburos. Lamentablemente, hasta el 2020 se ha descuidado la nacionalización, como lo ha señalado el presidente. La nacionalización descuidada está representada porque se ha dejado de lado la inversión en exploración por parte de yacimientos. Y también el otro problema estructural identificado, que también lo ha dicho el presidente y lo hemos señalado en varias oportunidades, es la dependencia de un solo sector y de un solo producto. Y es ahí donde empezamos a resolver estos problemas también paralelamente desde noviembre del 2020. Primero, en lo que es el sector de hidrocarburos, lo que hacemos es tener un plan de reactivación de exploración. Y eso es lo que hemos venido implementando, es lo que está llevando adelante Yacimientos Petrolíferos, YPFB. Tiene 56 pozos en exploración en todo el país. De esos 56 pozos, el primer gran resultado es el de Mayaya Centro X1, que está catalogado a nivel internacional dentro de los 10 descubrimientos más grandes en torno a los hidrocarburos. Esa es la importancia de este descubrimiento y demuestra y comprueba la importancia de la exploración en hidrocarburos. Nosotros estamos convencidos de que Bolivia tiene potencial en hidrocarburos, en recursos naturales, y por eso también se ha iniciado este plan de reactivación en hidrocarburos para recuperar esa importancia. Pero también estamos convencidos que la economía boliviana no puede depender de un solo sector. Y ahí es donde viene la solución estructural, que también le hemos venido encaminando dentro de lo que es la gestión del presidente Lucho. Y esa solución estructural
es precisamente el proceso de industrialización. Ese proceso de industrialización con enfoque de sustitución de importaciones que nos va a permitir resolver esos problemas estructurales de la economía boliviana, esos problemas que nos limitan a depender de un producto, de un sector. Eso lo estamos encaminando a resolverlo a partir de la industrialización. Y esa industrialización está enfocada a la producción con valor agregado, a la sustitución de exportaciones, pero también al impulso de las exportaciones. Y de esa manera nos va a permitir construir una economía de base ancha que no dependa de un solo sector, que no dependa de un solo producto, y tengamos varios sectores, varios productos que nos permitan apuntalar el proceso de crecimiento económico, pero que también ese crecimiento económico pueda ser orientado con redistribución de ingresos y con justicia social. Esos son los dos caminos, los dos grandes problemas que habíamos identificado. Los problemas de atención inmediata, que los hemos ido superando hasta el año 2022, y ahorita vamos a pasar a describir qué es lo que ha pasado desde ese año, pero también la solución integral y estructural a los problemas de la economía boliviana. Ahora bien, ¿qué es lo que ha empezado a suceder desde la gestión 2022? Lo que hemos ido viendo es que desde la gestión 2022 hemos ido absorbiendo dos grandes problemas: factores externos y factores internos. El primer factor es el externo, que está vinculado a lo que es el conflicto bélico en Europa. Ese conflicto bélico ha tenido connotaciones en todo el mundo, que ha llevado principalmente a la subida de las tasas de interés. Y aquí en este gráfico hemos querido mostrarlo, este gráfico, para ver la magnitud del cambio. Antes del conflicto bélico, las tasas de interés, es decir, el costo o lo que pagaban los países por el financiamiento que conseguían, estaba muy cercano al 0%. 0,1% era la tasa de interés. Y después del inicio del conflicto bélico, esta tasa de interés ha subido a más del 5%. Eso significa que la tasa de interés que pagan todos los países, incluido Bolivia, ha pasado de prácticamente 0 a casi el 5%. ¿Eso qué significa en términos de dinero o de recursos? En el ejemplo de tener un préstamo de $100 millones, antes del conflicto bélico teníamos un servicio de deuda, en un ejemplo de un financiamiento de $100 millones, ese 0,1% representaba alrededor de $100,000, ¿no? Si me ayudan ahí con los cálculos. Pero el cambio de esa tasa de interés del 0,1 al 5%, esos $100 millones han pasado a tener una tasa de interés y a pagar intereses por $5 millones. Es decir, que hemos pasado de pagar $100,000 a más de $5 millones, solamente por ese efecto de lo que ha sucedido en el mundo producto del conflicto bélico. El otro dato importante, producto del conflicto bélico, ha sido que se han incrementado los costos de los combustibles y más específicamente del petróleo. Y el precio del petróleo ha pasado de alrededor de $53 el precio del barril de petróleo a más de $78 en promedio el barril de petróleo. Eso es lo que ha sucedido también, lo que también afectó a Bolivia y afectó también a todas las economías en el mundo. Además de que se han incrementado los costos del transporte de las mercancías y demás que han ido afectando y que también han generado un efecto de inflación importada para nuestros países en todos estos productos que vienen del extranjero. Paralelamente hemos venido teniendo lo que es un contexto nacional muy adverso. Son más de 70 días que hemos tenido bloqueos en nuestro país desde la gestión 2022. Son bloqueos que hemos tenido 36 días en Santa Cruz,
el año 2022 y el año 2024 hemos tenido 2 bloqueos nacionales importantes, más de un mes que hemos tenido de bloqueos, si sumamos durante toda la gestión 2024, y por supuesto eso también ha tenido efectos en lo que es la economía boliviana, el crecimiento y también lamentablemente en lo que es la variación de los precios. Y ahí hemos visto cómo también el Instituto Nacional de Estadística ha presentado la descomposición del dato de la inflación de la gestión 2024, cómo se explica esa descomposición. El dato de la inflación del 2024 ha llegado a 9,97%, de lo que se explica que la inflación nacional, es decir, por los productos nacionales, está explicando el 2,55%. Y aquí empezamos a ver las otras variables que han afectado a la inflación. Uno, la especulación y contrabando a la inversa en un 2,36%. Esto está vinculado a los bloqueos, pero también a el incremento de precios que ha sido de manera global y mundial en todo el mundo. La especulación es por los bloqueos y el contrabando a la inversa es porque los precios de muchos productos que producimos en nuestro país han sido y están más elevados en la Argentina, en el Perú o en Chile, y es por eso que hay muchos productores que tratan de sacar beneficio y sacan ese producto para tener mayores ingresos. El otro tema, de manera directa, está vinculada al tema de los bloqueos. Cerca del 2% explica la inflación del año 2024, el efecto de los bloqueos. Y también otro tema que hemos visto que hemos tenido presente en los últimos años, de manera más fuerte el año 2024 y este año 2025 también lo tenemos, son los efectos climáticos, donde hemos visto afectados primero por la sequía del año pasado y ahora por las inundaciones, efectos en la producción de productos agrícolas fundamentalmente, ¿no? Y por último tenemos lo que es la inflación importada, que como habíamos señalado, después del conflicto bélico se ha exacerbado este ámbito, esta variable, y que también Bolivia ha sido receptora de este efecto inflacionario que se ha dado en el mundo y que ha provocado también tantos efectos en la economía mundial y en las economías de nuestros países, ¿no? Y como podemos ver, en gran parte de los factores que explican la inflación del año pasado, no hay ninguno que esté vinculado a la ejecución o a la implementación del modelo económico y social comunitario productivo, sino más bien vemos que los factores que en este caso explican la inflación están principalmente orientados a lo que han sido los bloqueos, la especulación producto de esos bloqueos, el contrabando a la inversa y los efectos de los fenómenos climatológicos, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo ahí que desde el año 2022 hemos venido sufriendo estos efectos. Primero, del lado de la controversia bélica en Europa, pero también de los efectos del contexto nacional muy complejo y desafiante que hemos ido teniendo. Y por supuesto, esos son factores que explican lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo en nuestro país. En cuanto a precios, lo acabamos de explicar, pero también viene a explicar lo que está sucediendo en cuanto al tema de combustibles y al tema de la provisión de la divisa extranjera. ¿Por qué decimos eso? Porque el problema estructural del sector hidrocarburos, que ha derivado en la baja de la producción, la baja de la exportación, tiene como resultado, como siempre lo hemos señalado, la menor cantidad de dólares que entran. Ese era el problema estructural que lo estamos atendiendo a través del plan de recuperación de la exploración. Pero también estamos atendiendo lo que estamos absorbiendo ese incremento de tasas de interés que hemos mostrado. Porque también lo que ha subido es el servicio por la deuda. ¿Eso qué significa? Que han salido más dólares de la economía boliviana de los que han entrado, y esto se exacerba aún más cuando empezamos a hablar del bloqueo
que tenemos en la Asamblea Legislativa, porque ese contexto internacional se ve complementado por un contexto nacional desafiante, por los factores que hemos señalado, pero también por ese bloqueo al nuevo financiamiento externo que no permite generar nuevos desembolsos para la economía boliviana, que no permite ingresar nuevas divisas frescas a la economía boliviana y de esa manera atender la provisión de divisa, la importación de combustible y de esa manera también amortiguar los efectos de los problemas estructurales que habíamos señalado, ¿no? Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, eso es lo que queríamos transmitirles, tratar de explicarles de la manera más sencilla posible. Son temas bastante amplios, bastante complejos, pero esperamos haber podido llegar a ustedes de una manera sencilla, directa, tratando de explicar la importancia del Ministerio de Planificación del Desarrollo en lo que es la gestión del gobierno nacional, dentro de lo que es la gestión de la inversión pública, del financiamiento externo, de la planificación de la ciencia y tecnología, pero también poder explicar en parte lo que está sucediendo, cómo veníamos en el ámbito económico, qué problemas estamos enfrentando, pero también estamos encaminando soluciones estructurales a la economía boliviana. Estamos convencidos de que el camino de la industrialización no es el camino más fácil, pero es el camino correcto de resolver esos problemas y de esa manera tener una economía de base ancha que pueda seguir creciendo, que pueda seguir redistribuyendo y fundamentalmente mejorando las condiciones de vida de la población, ¿no? Ahora pasaríamos a las consultas que se puedan llegar a dar a través de la audiencia de las personas que nos acompañan en esta revisión pública inicial de cuentas del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Estas son las preguntas. Vamos a buscar Aquí preguntan, Dani Aguirre pregunta, ¿cuándo veremos los resultados de la industrialización? Que esa es una buena pregunta. Hay otra pregunta, sería bueno que nos expliquen cuál es el destino de los créditos y cómo se realiza la ejecución. Esa pregunta. Después Evelyn Rodríguez, ¿cuáles serán las medidas que fortalecerán las capacidades y talentos científico-tecnológicos? Creo que podríamos comenzar con esas preguntas. En el tema de la industrialización yo me voy a permitir responder y ahí tenemos aquí el primer dato, que ya son inicialmente 13 plantas industriales que ya han sido entregadas por el presidente Lucho. ¿Esto qué significa? Esto significa que la industrialización ya es una realidad en nuestro país. Ya hemos comenzado a entregar las plantas, a concretar eso que parecía lejano en un inicio. Ya hemos empezado a concretar la conclusión de estas plantas industriales. Por ejemplo, hemos empezado ya se entregó una planta procesadora de quinoa en Patacamaya, planta de cereales también en Viacha. También tenemos la planta de transformación de papa, tenemos el desarrollo integral de la salmuera también, tenemos industria de camélidos en el municipio de Turco, en el departamento de Oruro. También tenemos una planta de quinoa que ya ha sido entregada en Soracachi, en el departamento de Oruro. Tenemos la planta de transformación de soya en el municipio de San Julián. La planta de biodiesel 1 también en Santa Cruz, que ya ha sido entregada. Muy próximamente ya se va a entregar, está en la última etapa, la planta de biodiesel 2 en el departamento de La Paz, más específicamente en la ciudad del Alto. Tenemos una planta procesadora de alimentos balanceados en Sucre, centro de almacenamiento de granos en Yacuiba, planta de fertilizantes granulados
en Santibáñez, que es de la planta de fertilizantes de NPK, y tenemos una planta procesadora de lácteos también en Misque. Entonces, esos son los primeros resultados, que yo añadiría también el resultado de la entrega de la planta del Mutún, que ha sido entregada por el presidente. Eso nos va a permitir nos está permitiendo entrar a la era de la siderurgia, y por supuesto estamos haciendo realidad este anhelo, este objetivo que se había planteado el presidente Lucho y el gobierno nacional al inicio de la gestión, de poder completar la industrialización en nuestro país, de generar una economía de base ancha, y ese es el camino a seguir para poder resolver los problemas de la economía boliviana. Después se nos pedía el destino de los créditos, ¿no? Ahí no sé si el viceministro nos puede ayudar con el destino de los créditos. Adelante, claro sí. Cuando nosotros hacemos la gestión de un crédito, como les mencionábamos antes, tenemos un proyecto, tenemos un diseño, y una vez que tenemos ya aprobado por el financiador, lo llevamos a la asamblea indicando el destino de los recursos. Por ejemplo, uno de los créditos que hemos llevado a la asamblea a partir de 2020 se llama el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo. Es un crédito por $100 millones con un financiador denominado Funplata, y estos 100 millones nos han permitido hacer los enrosetados, precisamente los que el ministro acaba de mostrar y las imágenes también han señalado. Hemos hecho más de 300 proyectos de enrosetados en todo el país. Es decir, cada crédito tiene, como dicen los senadores y diputados, nombre y apellido, tiene un destino. Ese es el primer ejemplo. Otro crédito que hemos terminado también de ejecutar es el que ha financiado el túnel de Incahuasi. El presidente Lucho Arce ha inaugurado este túnel que une Santa Cruz con Chuquisaca en la diagonal Cani Mendoza. Es un crédito que ha permitido que podamos construir con $31 millones este túnel, y también unas obras complementarias en la ruta entre el puente Ichilo y Apacaní. Es decir, el destino de los recursos está mencionado en cada uno de los créditos, y a raíz de esto hemos podido iniciar la construcción de la carretera Undoy-Chulumani, la carretera Escoma-Pacobamba. Estamos implementando sistemas de riego tecnificado, estamos construyendo la carretera Oruro-Chagapata en el tramo desde Cruce Vinto al Cruce Guanuni. Estamos construyendo los puentes Mapiri, Sacambaya, Río Seco, Río Seque. Estamos haciendo la construcción de la carretera 8 carriles en el Alto entre Sencata y La Pacheta. Estamos haciendo muchísimos proyectos de alianzas rurales en todo el país. Estamos iniciando un proyecto de electrificación rural con el que vamos a poder llegar al 95% del área rural con electrificación. Estamos haciendo un programa de gestión integral de agua en áreas urbanas, en El Alto, en Santa Cruz, en Potosí, en Oruro, en Guanuni. Es decir, cada uno de los créditos, ministro, tiene un nombre y apellido y tiene proyectos que tienen un diseño final. Gracias, vice. Había una consulta vinculada a los instrumentos y productos que fomenten la ciencia y tecnología, ¿no? Adelante, Magalí. Justamente, Beatriz era quien nos preguntaba, ¿no?, acerca de las acciones que se están llevando adelante para fortalecer las capacidades. Y como habíamos señalado anteriormente, una de estas tiene que ver justamente con la otorgación de becas de posgrado, que lo señalaba el señor ministro, a nivel de doctorados, maestrías y también de especialidades médicas, ¿no? Ya en este año tenemos previsto y ya están retornando los primeros médicos que están formados del exterior en centros especializados, ¿no?, en función a las demandas del sector de salud, que ya se van a incorporar también a los diferentes programas del Ministerio de Salud.
Entonces es algo muy importante también para nosotros, que a la fecha representa una inversión de más de 8 millones de bolivianos en este caso, ¿no? Por otra parte también el FONDECID que se señalaba, ¿no? Nosotros hemos identificado y se van a financiar proyectos justamente orientados a la investigación y desarrollo tecnológico. Estos proyectos, como se señalaba, se están financiando justamente para resolver las demandas de sectores estratégicos de nuestro país. Y bueno, está estimado también el monto que se va a desembolsar de 14 millones de bolivianos aproximadamente, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo, justamente para fortalecer nuestras capacidades científicas y tecnológicas, ¿no? Gracias, Magali. Aquí vamos a pasar a 2 consultas más. Fuera de los bloqueos, dice, ¿qué errores en la administración identifican y cómo los están manejando? Hay mucha relación entre contrabando e inflación. ¿Hay alguna política nacional para parar ese delito? O sea, ahí tal vez el viceministro David nos puede ayudar. Bueno, como lo ha mencionado el señor ministro en la explicación de los determinantes de la inflación, justamente uno de ellos está justamente lo que se denomina el contrabando a la inversa. Hay que recordar a la población que en los primeros años de gestión la economía nacional estaba entre los líderes de la región, justamente con la inflación más baja, lo que ocasionó justamente que la producción nacional, a comparación de los niveles de precios de los países vecinos, justamente genere este tipo de incentivos, ¿no? Lo que ha generado la escasez de algunos productos en algunos periodos de tiempo. Sin embargo, el gobierno nacional ha venido implementando y fortaleciendo justamente la estrategia de lucha contra el contrabando en los diferentes puntos fronterizos, justamente por esa diferencia del nivel de precios que existe entre la producción nacional y la producción de los países extranjeros. Es por eso que el gobierno nacional, a partir de un comité multiministerial, viene implementando esta estrategia justamente para luchar contra este flagelo. Ahí yo añadiría, yo nos consultaba qué errores en la administración identifican, además de los efectos del bloqueo, que creo queda claro para la gran mayoría de la población, los efectos negativos que han tenido los bloqueos del año pasado, ¿no? Yo creo que un problema que de manera autonómica que va más allá de una gestión de gobierno es el tema de la tramitología que tenemos en las diferentes instituciones públicas, ¿no? Es un reto que hay que tener hacia adelante, que está vinculado a la digitalización también de los trámites, porque como servidores públicos nosotros también hacemos trámites en diferentes instituciones, tenemos que facilitar esos trámites y también tenemos que facilitar la vida a las bolivianas y los bolivianos que hacen trámites en nuestras instituciones públicas. Ahí creo que hemos ido avanzando en varias instituciones de manera muy importante. En el Ministerio de Gobierno se han hecho avances importantes a través de la digitalización y sistematización. En la aduana también se está avanzando con lo que es la ventanilla única del comercio exterior. Poco a poco estamos avanzando en ese ámbito, pero todo el sector público tiene que seguir avanzando en ese ámbito, que va a permitir también mejorar los resultados, principalmente en cuanto a tiempo y a la utilización de recursos. Hay otra consulta de Melina Foronda. Señala, consulta, ¿cuántos créditos están actualmente bloqueados en la Asamblea Legislativa Plurinacional y de qué manera está afectando esto al desarrollo de proyectos y a la economía del país? Bueno, son más de 1.800 millones de dólares que ahorita están bloqueados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y esto afecta en la iniciación y en la ejecución de esos programas y proyectos. En la Asamblea tenemos un crédito para enlosetados, tenemos créditos para construir puentes en los 9 departamentos, para proteger la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes en las unidades educativas a través de los tinglados. Tenemos programas de riego tecnificado para mejorar la producción, tenemos la línea del teleférico, tenemos carreteras también que están pendientes de tratamiento en la Asamblea. ¿Y qué significa eso? Significa que no podemos iniciar y no podemos resolver los problemas de la gente fundamentalmente. Y eso en términos económicos significa que no se genera movimiento económico, no se generan fuentes de empleo, no se ejecuta la inversión pública
y no se genera dinámica económica precisamente en las regiones donde se realizan esos proyectos de inversión pública. Entonces, por eso es que nosotros reclamamos, siempre solicitamos a la Asamblea Legislativa que puedan darle prioridad a estos proyectos de ley de financiamiento externo que hemos mandado para su consideración, porque están orientados a resolver los problemas de la gente. De lo contrario, vamos a privar a la población, a las bolivianas y los bolivianos, de puentes, de carreteras, de nuevas líneas de teleférico, de riego tecnificado para mejorar su producción, y creemos que todos deberíamos estar enfocados en priorizar los intereses del país por sobre cualquier otro interés personal o político que podamos llegar a tener, ¿no? Hay una pregunta más que está vinculada, ahí tal vez José nos puede ayudar. Dada la coyuntura actual, ¿qué nuevos lineamientos o políticas de incentivos se implementarán para atraer inversión empresarial? Hay algunos temas que estamos avanzando, ¿no? Sí, precisamente se ha avanzado en lo que es la reglamentación de la ley 516 de promoción de inversiones, con lo cual se establecen mecanismos claros, transparentes, para que los inversionistas que decidan apostar por el país puedan beneficiarse de condiciones preferenciales para sus inversiones. En este sentido, se ha establecido un procedimiento a través de cada ministerio, cabeza de sector, para que pueda identificar cuáles van a ser los proyectos que puedan ser catalogados como inversiones preferentes. En ese sentido, se están sacando normativas restrictivas en cada uno de los sectores, y obviamente estas inversiones que puedan ser catalogadas como inversiones preferentes puedan acceder a ciertos incentivos, precisamente en los sectores que consideremos como países estratégicos, ya sea en el fortalecimiento productivo, en el sector de hidrocarburos, energía, en la minería o en la infraestructura. En ese sentido, establecer reglamentaciones claras y concisas en el marco de nuestra ley de promoción de inversiones nos permite generar un escenario transparente y de seguridad para que puedan tanto inversionistas extranjeros como nacionales apostar por Bolivia. Gracias, José. Esa última consulta fue realizada por Evelyn Rodríguez a través de Facebook, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos la ronda de consultas y pasaríamos a la parte final de esta rendición pública de cuentas. La parte final está vinculada a la lectura del acta de la rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Acta de rendición pública de cuentas inicial gestión 2025. En la ciudad de La Paz, el día viernes 25 de abril de 2025, se llevó a cabo la rendición pública de cuentas inicial gestión 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, con transmisión en vivo por las redes sociales, en estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 235 y parágrafo segundo del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, así como la Ley número 341, Ley de Participación y Control Social, Ley número 974, Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, promoviendo la transparencia y el control social en la gestión pública. El acto contó con la participación virtual de representantes de organizaciones sociales, entidades públicas y sociedad civil en general, quienes fueron debidamente invitados e informados a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, conforme los lineamientos establecidos en la norma para dicho efecto. A través de la participación de las diferentes autoridades, se expuso las actividades a desarrollar de acuerdo a las funciones y competencias del Ministerio de Planificación del Desarrollo en la gestión 2025, mostrando el retorno a la reconstrucción económica mediante la reinstauración del modelo económico social comunitario productivo enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Asimismo, se habilitó un espacio para las consultas realizadas por los participantes, las cuales fueron debidamente absueltas por la máxima autoridad ejecutiva en procura de velar el ejercicio pleno del derecho de participación y control social
así como el acceso a la información. De esta manera se concluyó el acto virtual, por lo que en constancia suscriben la presente acta el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, en calidad de máxima autoridad ejecutiva, así como los señores viceministros presentes y el jefe de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bueno, de esa manera llegamos a la parte final de esta rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Quiero agradecer a todo el equipo del Ministerio de Planificación, a todas las servidoras y servidores públicos por haber permitido la realización de esta rendición pública de cuentas inicial, y también agradecer a todos los que nos han acompañado a través del Facebook y a través de la plataforma Zoom en esta rendición pública de cuentas. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.